Hazel, ¿me confirma si me escucha? Sí, buenas. Muy bien, gracias. Hazel, ¿nos escucha? Sí, sí, se escucha Muy bien. bien. Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a la clase. En esta oportunidad, antes de empezar lo que sí sería el desarrollo de la clase, me gustaría comentar algunas cosas para que vayamos clarificando ciertas situaciones antes de que vaya avanzando un poquito más el tema de las clases. Vaya, como número uno es que, como les comentaba en el grupo de WhatsApp, es que hemos cambiado los horarios. Entonces ahora vamos a tener un horario que va a ser a partir de las 3 y vamos a terminar a eso de las 4:30. ¿Por qué se ha cambiado el horario? Bueno, porque en el caso de ustedes solo tienen un día prácticamente para recibir las clases, entonces quisimos sumarles una media hora más para que ustedes pudieran tener un poquito más de tiempo. Eso es con respecto a los horarios. Lo otro, y voy a tomarme un tiempecito para explicar esto porque sí considero que es importante dejar claro todo antes de que después quizás hayan confusiones y todas esas cuestiones. Número uno, las formas en que ustedes se van a estar conectando a las clases. Quiero ver, por ejemplo, Alison Diana. Sí, Alison Diana, ¿me puede decir usted cuáles son los horarios que acabo de decir que vamos a estar recibiendo las clases? serían de las 3 a 4:30, ¿sería? ¿Qué días? Solo sería sábado. Correcto, perfecto, muy bien, ya vamos bien. Entonces, hoy les voy a explicar algo. Una de las cosas más importantes que vamos a aprender con el tema de la informática va a ser quizás dos cosas que son aquí importantísimas. Uno es que no nos podemos fiar como tal de la tecnología. Si vinieron a la clase tienen que haber traído su papelito, su bolígrafo, algo para apuntar. Les voy a poner el ejemplo de la mañana. Recibimos hora y media de clase, al final hubo un bajón de internet y no se guardó nada. Y entonces me va a decir, y entonces se perdió la clase y no va a haber nada. No, porque los que estuvieron tuvieron que haber tomado nota. Ahora, con los que no estuvieron, pues yo ya les he compartido el material que estuvimos desarrollando. Entonces, ¿por qué les estoy advirtiendo de esto? Porque ustedes tienen que también tomar en cuenta eso para cuando vengan a las clases. Entonces, el tema ahorita era cómo nos conectamos. Vale. A raíz de que se han dado unas ciertas, ¿cómo les puedo decir? Quizás confusiones, les quiero explicar algo. La forma en que ustedes se conecten es indiferente para la clase. ¿A qué me refiero con eso? Usted se puede conectar desde su celular, no hay ningún problema. Puede andar trabajando en la calle y se puede conectar desde ahí, sí, no hay ningún problema. Solo que si usted anda trabajando y está ocupado, entonces deje un mensaje en la caja de mensajes, o si ya sabe que, por ejemplo, desde ayer, viernes, usted sabe que va a estar trabajando, envíe un mensaje a la plataforma, no al WhatsApp. Envíe un mensaje a la plataforma diciendo que no va a poder estar, o que sí va a estar pero no va a poder participar porque anda laborando. Y no hay ningún problema. ¿Es indispensable o es requisito estar en la clase virtual todos los sábados? No. Si usted quiere, no puede estar. Si no tiene algún compromiso, no hay ningún problema. Solo avise con tiempo y vea los materiales que queden grabados después. ¿De acuerdo? Eso es importante que quiero que quede claro, porque la confusión se dio en sentido a esto. Y ahí voy. Este sábado, o sea, este en que estamos ahorita, fue la última vez que yo les compartí el enlace en WhatsApp, sino que va a estar siempre en la plataforma.
Y me va a decir, pero ¿y cómo nos vamos a dar cuenta? Bueno, si usted tiene instalado en su dispositivo móvil la aplicación de Edmodo, le va a caer una notificación. Si no es así, si es que no lo va a hacer desde el celular, pues simplemente usted ya sabe que a las 3 tiene una cita con esta clase, se mete a la plataforma y ahí va a encontrar un enlace y se conecta. Sencillo, así, sin más cosas. Pero quiero aclarar que el WhatsApp lo hemos utilizado simplemente para poderle llevar a ustedes lo que es el usuario y lo que es la contraseña. Pero no va a ser una plataforma para poder ni recibir tareas, ni recibir las clases, ni recibir los materiales que hacemos, ni nada de eso. Simplemente es, imagínense, yo tengo una emergencia y necesito comunicarme, por ejemplo, con Manuel Vélez, por ejemplo. Entonces tengo que buscar y entonces venir y escribirle o llamarle y decirle, mire don Manuel, fíjese que tengo esta situación, me gustaría que la pudiéramos resolver, y ya empezamos a ver la situación como tal. Pero eso es si hay algo de mucha premura. Pero de lo contrario, don Manuel, por ejemplo, si tiene una pregunta sobre la tarea, me la tiene que escribir en la plataforma, yo le voy a escribir, le voy a contestar por los mensajes, porque ya vimos eso también, que tienen que ser mensajes privados, y así simplemente vamos a ir resolviendo la situación. Pero ¿cuál es la situación con respecto al WhatsApp? Y usted me dice, pero es que mire, yo me conecto desde el WhatsApp porque ahí se me hace más fácil. En la otra también es fácil. Simplemente lo que ha sucedido es que no lo han intentado. Y cuando lo intenten y cometan errores, entonces vamos a solucionar los problemas, vamos a solucionar los errores y vamos a ir saliendo. Pero si ustedes nunca intentan las cosas, pues bien difícil va a ser poder salir de la zona de confort, como se le conoce. Ahora, ¿cuál es la otra observación que yo tengo? Una observación es que, y eso obviamente a todos nos ha pasado, a todos nos pasa, pero no quiere decir que nosotros no tengamos la capacidad para ir mejorando sobre esa situación. Y es que tenemos que aprender a hacer lecturas comprensivas. Les voy a poner el ejemplo, y si están presentes no tengan pena, solo es un ejemplo. Si están presentes las personas que sucedió esto. Por ejemplo, yo les mandé un mensaje hoy en el grupo que decía que el horario de las clases había cambiado y que se había pasado para otro, y ahí les comentaba. Entonces algunos escribieron en el grupo de WhatsApp, ok, está bien, perfecto, enterado, toda la cosa. A las 3 y 3 o 4 más o menos, cae un mensaje por ahí y el enlace, o sea, ya estaba preciso. Viene alguien más y comenta, yo creo que no va a haber clase. Y entonces viene el otro y contesta, ok. Y entonces, ¿qué falló ahí? Falló la lectura comprensiva. Porque la idea era mandarles un mensaje para que ustedes estuvieran listos y ustedes pudieran saber que la clase había terminado. Y ahí vamos a valorar otra situación de la cual yo considero que es importante, y esto a nosotros como docentes también siempre lo tomamos en cuenta, aunque quizás nunca lo ven los alumnos, pero sí lo tomamos en cuenta. Y es el tema de ser empático. Si son las 3 y 4 y no ha llegado la clase, y no ha llegado el enlace, no nos hemos podido conectar y todo eso, imagínense que yo la clase la tengo a las 3. No empiezo a las 3 porque a veces solo han aparecido 3. Y eso es como en la vida real. Algunos somos más responsables y otros nos tardamos en llegar, pero llegamos. No es lo correcto, pero igual llegamos. Pero no puedo empezar, o sea, sí puedo empezar, pero no estoy siendo de alguna manera empático con los demás. Porque de repente, les voy a poner el ejemplo. Imagínense que, por ejemplo, Natalia Flores se conectó justamente a las 3. Y cuando eran las 3 y 2 ya estaba desesperada porque no quería, es un ejemplo, no estoy diciendo que así pasó. A las 3 y 2 ya estaba desesperada porque no empezaba la clase. Pero Kenny Elizabeth iba corriendo, queriendo agarrar el bus porque quería llegar
al lugar donde se iba a conectar para la clase. Ahora la pregunta es, ¿y por qué no podemos ser un poquito empáticos, dar un poquito más de chance, de tiempo, para que la mayoría esté conectado y no estemos con la gran premura? Entonces, eso es importante, que tengamos que aprender a ser empáticos con los demás. Ahora, ¿dónde entra eso también con nosotros? Nosotros como docentes sabemos que, por ejemplo, yo aquí tengo quizás como unos, quiero ver, como unos 40 quizás en estos alumnos en este grupo. Pero yo estoy consciente que muchos de los que no se pudieron conectar están trabajando. Otros no tuvieron saldo. Otros se les acabó el saldo. Otros no tienen quizás para poner el saldo. Y así. Entonces, ¿por qué no puedo ser empático yo y decirle, bueno, no les voy a grabar la clase y hay que ver cómo sale? Yo les grabo la clase y se la dejo para que la revisen. La revisan después y tienen que revisarla y hacer las tareas o lo que se les asigne. Pero ¿cuál es el problema aquí? Que muchas veces no somos empáticos en ese sentido. Entonces, esa parte sí yo quisiera, y es algo que vamos a fomentar en la clase, y es también el poder ser colaborativos entre nosotros. Me gustó ahí un detalle de alguien que tenía el micrófono abierto, ahí viene, no sé, alguien más le escribió y le dice, hey, apaga el micrófono. Yo creo que alguien se fijó y rápido lo apagó. Eso es ser empático. Porque, ¿qué es lo que pasaría si uno de ustedes, por ejemplo, dejara abierto el micrófono? Imagínense y escucháramos el ruido ambiente o alguna conversación, no sé, algo por ahí. Muchos quizás no dijéramos nada y estuviéramos escuchando la conversación y nos estuviéramos riendo y todo lo demás. Pero quizás algunos corrieran al chat y le dijeran, ya, apaga el micrófono, apaga el micrófono. Y en ese momento estamos siendo empáticos, porque cualquiera, incluyéndome, estamos expuestos en este tema de la virtualidad a que nos pase algo. Si por ejemplo aquí pasa ahorita un panadero, pues no me vayan a pedir que les compre pan, pero de repente va a pasar un panadero ahí ofreciendo semitas y qué sé yo, y así pasa. O de repente tenemos un gallo en la casa y los gallos, no sé por qué, pero cuando nosotros empezamos a hablar, empiezan a cantar ellos también. Entonces así son. Y este es el tema de la virtualidad, y así nos ha pasado. Entonces hay que ser empáticos con ese tema. A veces, por ejemplo, hoy les voy a pedir que aperturen a los que puedan la cámara. Y a veces así nos pasa con este tema de las cámaras. Les pedimos que aperturen la cámara porque muchas veces queremos como hacer un screenshot de cuántos alumnos tenemos conectados con la cámara abierta. Pero nosotros sabemos también, y es parte de la empatía, que no, de repente no están en condiciones para poder aperturar la cámara y de repente andan en la calle o qué sé yo, están en otro ambiente que no pueden aperturar la cámara. Entonces eso es la empatía, y eso es lo que yo quiero, que antes que se aprendan los conceptos, las clases y todo lo que les voy a dar, se aprendan también, que tenemos que ser empáticos entre nosotros. Si un compañero está emproblemado que no puede hacer la tarea, y saben ustedes que no puede hacer la tarea, entonces ayúdenme. En el modo no pueden generar, ¿cómo les explico? No pueden generar como grupos y ponerse a ayudar entre ustedes. Pero ustedes sí pueden ayudarse, por ejemplo, cuando alguien comenta y de repente dice, miren, no sé cómo hacer. Y entonces ahí también ustedes tienen que ser un poco empáticos conmigo. ¿En qué sentido? A veces me escriben a WhatsApp y yo no les puedo responder. ¿Por qué creen ustedes que no les puedo responder en ese momento? Porque si ahorita me escribe alguien, no le voy a responder porque estoy atendiéndolos a ustedes. Y ahorita ustedes son la prioridad, la clase. Entonces no se les puede responder. Lo mismo pasa con el tema de la plataforma. Me escriben y ya cuando termino la clase voy y reviso los mensajes que me han enviado, trato de darles respuestas. Si ya no los puedo resolver por ese medio, les hago una llamada o les mando un mensaje o les pido una captura, porque a veces es más fácil ubicarnos así. Y esa es la forma entonces en que venimos trabajando el tema de la virtualidad, y así es como se ha trabajado durante todos estos años, porque hoy ya podemos hablar de años que estamos en este tema de la virtualidad. Entonces sí me gustaría que ustedes, 1, tomaran en cuenta el tema de los horarios. 2, que fueran más empáticos entre ustedes mismos, conmigo, yo con ustedes, etc. Todo.
Que las formas de conectarse ya dijimos que van a ser por medio de la plataforma, porque para eso tenemos esa plataforma, para poder que sea nuestra herramienta de batalla y poder salir lo mejor que podamos en él. Luego, usar la plataforma, por ejemplo, si les hago una publicación, coméntenla, que sea con un emoji, o por último den un like, qué sé yo. Pongan el like y un emoji o un comentario, excelente, muy bien, cualquier cosa que escriban ahí. Pero esa es la forma en que nosotros nos damos cuenta de que ustedes están recibiendo el material que nosotros hacemos. Y ahí con eso el tema del material, quiero agregarle algo más. No es que les esté dando un sermón ni nada, es claro eso, pero simplemente creo que es importante dejar clarificado todo siempre al inicio de los procesos para que posteriormente no se den confusiones. Y otra de las cosas que quiero que ustedes tengan un poco de empatía en ese sentido, y quizás a veces no la tenemos porque no conocemos de los procesos. Entonces les quiero contar más o menos el proceso de la clase y ustedes cómo funciona. Por ejemplo, ahorita estoy haciendo uso de un software para poder grabar la clase y posteriormente dejárselas a ustedes. Pero, ¿cuál es el proceso? Primero grabo la clase de ustedes, luego lo llevo a un programa que tengo que editarlo para que a ustedes les quede un material decente, o sea, que no tenga tanto ruido, que si pasó el panadero lo logro quitar, lo edito esa parte y que les quede lo más limpio posible el audio y que les quede lo más claro el video en sí para que puedan distinguir lo que estoy haciendo. Entonces ese proceso de edición, digamos, me tardo media hora, una hora. Luego en el programa tengo que exportar, así se llama el proceso, en el programa para exportarlo, y eso me va a tardar 2 horas quizás el programa, o un poquito más, no sé. Luego que se ha exportado, tengo que utilizar otro programa para poder comprimir el video y que no pierda calidad y podérselos enviar a ustedes. Y bueno, ese proceso de la compresión del video se tarda alrededor de otras 2 horas. O sea que ya me acabé casi la tarde del sábado. Y luego tengo que subírselos a ustedes a Edmodo. Entonces eso se va a tardar alrededor de 1 hora quizás, subirlo. Entonces estamos hablando que se tardó alrededor de 6 horas el proceso. ¿Por qué les estoy aclarando esto? Porque muchas veces no conocemos cómo funcionan las cosas y de repente, por ejemplo, ahorita va a terminar la clase a las 4:30 y a las 4:35 ya me están pidiendo o me están diciendo, bueno, ¿y la clase grabada y qué pasó? Y el video no está, yo no lo veo y que no sé qué. Ahora ya no, porque ahora ya saben cuál es el proceso. Ahora ya saben que hay un proceso un poco minucioso para poderle llevar a ustedes el video de la mejor forma posible, que les quede de calidad. Porque es algo bien importante y eso aprendan ustedes también, que si van a hacer algo, háganlo bien. Y si no, pues mejor digan que no pueden o no lo van a hacer, porque si van a hacer algo malo, pues entonces no le están dando la seriedad ni a su trabajo, ni tampoco le están dando la importancia a la persona a quien ustedes le va a compartir eso. Entonces, ese proceso de compartir la clase es así, un poco engorroso, aburrido y todo, pero nosotros lo hacemos con todo el amor del mundo porque nos encanta darles a ustedes lo mejor que podemos. Pero si ustedes se ponen un poco, ¿cómo les explico?, precisos y que quieren las cosas así, va a ser bien difícil porque por más que yo quiera no se los puedo compartir tan rápido. Y lo que yo les decía también, por eso traen sus apuntes, o sea, traen su libreta y llevan sus apuntes, porque de repente la tecnología es impredecible. De repente alguno de los que estamos conectados aquí se nos arruina el equipo y se acabó la clase. O se les arruina a ustedes el teléfono, ojalá que no, ¿verdad? Y ahí terminó la clase. Entonces, ¿y usted sabía eso? No, no sabía, pero es impredecible. Pero nosotros siempre tenemos que estar listos contra eso. Entonces, ese tema de las clases, por favor, cuando les subamos el material ya ustedes a la plataforma, siempre traten de comentarlo. Y toda duda que tengan, consulta, permisos, cualquier cosa que ustedes tengan ahí, algún detalle, siempre háganlo llegar por los mensajes privados a la plataforma
Y créanme que con gusto, no estoy diciendo que así al chilazo, como decimos, les voy a contestar, pero sí les voy a responder y voy a tratar de darles solución porque para eso estoy aquí, para ayudarles. Pero también, insisto, tenemos que ayudarnos unos con otros en ese sentido, para que no haya ningún problema. Yo creo que más o menos hemos clarificado las cosas sobre las cuales considero que son más importantes, pero también vamos a hablar de un tema, y yo creo que esto sí lo vimos en la clase anterior, y vamos a empezar por ahí hablando de esto. Hazel, ¿usted tuvo en la clase anterior? Sí, ¿verdad? Sí. Hazel, dígame cuánto es la nota mínima que necesita usted para pasar el módulo. Creo que sería un 6, por lo que me recuerdo. ¿Cuántos módulos son? Son... Creo que son 4 o 5 módulos, no recuerdo muy bien, la verdad. Ok, vale, entonces por ahí estamos bien y a la vez estamos mal. Bien, porque esos datos ya tendrían que saberlos porque los vimos en la clase anterior. Algo de eso ya lo sabe, solo que no lo está diciendo tal cual. Entonces, son 4 módulos los que dura el curso. Módulo 1, módulo 2, módulo 3, módulo 4. Cada módulo va a tener ciertas ponderaciones. Ahí les he compartido yo la diapositiva que vimos en las clases anteriores. Ahí pueden encontrar ustedes las ponderaciones que tiene cada una de las actividades que vamos a realizar. Y eso es importante también tomar en cuenta porque sucede algún fenómeno, y esto lo estoy diciendo con base en la experiencia que hemos tenido ya con algunos alumnos que piensan que se vuelve un poco informal esto y no lo vamos calificando. Como es un proceso formal, tenemos que evaluar y tenemos que poner notas. Entonces esas notas se reflejan en un cuadro de notas, y si usted no le da el promedio, pues no va a pasar el módulo. Pero si no pasa el módulo, no hay problema porque le faltan 3. El problema es cuando terminan los 4 módulos y usted no ha sacado el 6, que es la nota mínima, que ojalá no vayan por el 6 también. La idea es ir por una nota buena. Cuando lleguen ahí, y si no les da el 6, pues entonces han reprobado el curso. Tendrían que volverlo a repetir, eso no hay ningún problema. No hay como lo dejó, ya no puede seguir, no, para nada. De igual forma, mi consejo es con el tema de las tareas es que no traten de retrasarse, traten de entregar las tareas con tiempo, porque se les van a ir haciendo acumulables, y ya después, si nos cuesta entregar una, se imaginan ustedes poder entregar 4 o 6, está más difícil. Y hay gente que a veces viene en el 4.º módulo y dice, mire, voy a entregar todas las tareas. Y ustedes se imaginan, si no pudo entregarlas en todo el tiempo, se va a hacer bien difícil que nosotros le demos 3 o 4 días para poderlas entregar todas. O sea, es bastante difícil. Entonces, para que no tengan ese problema, mi consejo es que traten siempre de ir entregando las cosas a tiempo. Con la entrega de las tareas se van a entregar igual en la plataforma. No se reciben tareas por WhatsApp o mire, le voy a mandar esto. No. Y quizás para ir terminando este tema de los puntos, otra cosa es con el tema siempre de recibir la clase. Usted puede recibir la clase, como ya le dije, en cualquier dispositivo, una tablet, en el teléfono, en la computadora y todo. Solo que recuérdense que este curso es de informática. No estoy diciendo que sea un requisito indispensable, pero pues casi que por lógica tocaría así, ¿no? De que en algún momento las tareas que se les dejen, les va a tocar elaborarlas en una computadora. Así que si ustedes no disponen ahorita de una computadora, entonces vayan pensando a quién le van a pedir prestada una o qué sé yo, para poder hacer los ejercicios, para poder hacer las tareas, etcétera, que nosotros vayamos haciendo. Insisto, no estoy diciendo que sea un requisito, pero se imaginan ustedes, para hacer una tarea tendrían que recurrir quizás a los lugares donde alquilan una computadora o qué sé yo,
pero de todos modos les va a tocar utilizar una computadora, porque de eso se trata este curso. Entonces, solo dejo un par de minutos, dejo abierto ahorita para si tienen preguntas antes de empezar la clase como tal, y me dicen. ¿No hay preguntas? Pregunto yo entonces, ¿no hay problema? Ok, muy bien, una regla que vamos a poner, y esta es regla de oro de esta hora, va a ser lo siguiente. Los micrófonos van a permanecer cerrados, siempre. Pero cuando yo les aborde sobre algo, por ejemplo, imagínense, les voy a compartir algo ya dentro de un momento. Y yo necesito que ustedes me confirmen de que si logran ver lo que yo les estoy compartiendo. Entonces ustedes tienen que contestarme, porque si no es como si yo estoy solo acá. Y lo otro es también que cuando yo les aborde para consultarles algo, por ejemplo, le quiero preguntar algo a Kenny y le digo, mire Kenny tal cosa, entonces aperture su micrófono y me contesta lo que le estoy cuestionando. Ahora, si usted no sabe, no puede, qué sé yo, fíjese que ahorita no puedo contestar, ya, pero conteste. Pero no hay que ahí silencio, porque ese silencio es aún peor, tratar de andar editando todos los espacios que se quedan como así dormido al lado. Así que, como no hay preguntas, entonces yo voy a preguntar. Natalia Flores. ¿Me escucha, Natalia? Adelante, Rick. ¿Me escucha bien? Así es. Muy bien. ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo ha estado? Muy bien, aquí trabajando. Trabajando. Así es. ¿Y alcanzó a escuchar cuántos módulos son del curso? 4 módulos. Eso, sí se habla. ¿Y qué más dijimos? La nota mínima es de 6. Se aclararon varios puntos sobre la forma de entregar tareas, que tiene que ser todo en la aplicación del modo. Muy bien. Por medio de WhatsApp, nada de tareas. Perfecto. Igual mensajes en la aplicación. Muy bien, te he ganado un punto entonces. Gracias. Francisco, Juan Francisco. Adelante, ingeniero. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? Bien. Juan Francisco, ¿nos acompañó usted en la clase anterior? No, porque tuve la boda civil. Ah, ok. Muy bien. ¿Revisó algún material de los que les he compartido yo o la clase? Sí, ingeniero. La revisó. Muy bien. Sí. ¿Qué vio del video que les compartí yo? ¿Algo que se acuerde? Lo que más vi fue la regla del grupo. Ah, ok. Dígame unas dos, dígame de eso. Quiero ver. Eso no me acuerdo. De verdad no me acuerdo, ingeniero. Pero sí lo vi. De la regla sí lo vi. Y el horario. Del horario explicaron también. Que iba a ser las 3. Ajá. Ok. ¿Quién se acuerda que elaboró las reglas o las iba anotando? Bien, creo que fue Axel, parece que fue. Hazel. Ajá. Porque siempre nos regaña que le decimos Hazel. Hazel, dígame dos reglas entonces de oro que anotamos. El uso adecuado a la hora de escribir a la plataforma. La forma. Ok, ¿cómo era ese? Y la otra, la forma en la que nos dirigimos a los demás. Ok, perfecto. Y dijimos también que el uso de las mayúsculas, ¿verdad? Que eso estaba moderado, que allá en la plataforma íbamos a escribir normal. Y Sí. que si teníamos problemas con alguna palabra que no sabíamos, pues teníamos que recurrir a Google ahí y ver cómo se escribe, pero tratamos de escribir lo más bonito que se puede. Muy bien, entonces creo que ha quedado claro las cosas. Vamos a empezar con un tema que es importante conocer y es que podamos revisar algunos conceptos. ¿Me confirman si pueden ver lo que les comparto? Sí.
Sí. Muy bien. Vamos a hablar entonces de conceptos básicos de informática. Estamos hablando de los más básicos. En internet ustedes van a encontrar una infinidad de conceptos, pero vamos a tratar de ir como a los más básicos y también posteriormente les puedo compartir material adicional para que ustedes se empapen un poquito más sobre este tema. Por ejemplo, el primero que vamos a definir es qué es la informática. La informática, de acuerdo al concepto que tenemos acá, y por eso yo les decía el tema de siempre traer una libreta o algo en que anotar, porque los conceptos que yo les vaya diciendo acá son un poco técnicos, pero de repente ustedes pueden formular o crear sus propios conceptos. Cuando yo les haga un examen, una evaluación, por ejemplo, y si la pregunta es abierta, y yo le pregunto, por ejemplo, a alguno de ustedes ahí en el examen, ¿qué es la informática?, no necesariamente me tendrían que escribir tal cual el concepto, siempre y cuando tomando las cosas que lleva el concepto como tal. No es que porque una coma le hizo falta yo se lo voy a poner mal, no, pero sí tiene que llevar la esencia del concepto. Entonces aquí dice que el procesamiento automático de la información se le va a llamar informática. Ahí está un concepto fácil. Ahora, si usted le quiere agregar un poquito más, dice que mediante dispositivos electrónicos y sistemas computacionales, y que todo esto deriva en tres momentos. Está la entrada, el procesamiento y la salida. ¿A qué se refiere esto? Bueno, en que cuando nosotros hablamos de que procesa la información de forma automática, significa que en algún momento nosotros ingresamos información a la computadora. A eso es a lo que aquí se refleja como entrada. Luego hay un procesamiento interno de la computadora, ese no lo vemos nosotros, pero luego nos devuelve una salida o un resultado. Por ejemplo, si yo en la computadora hiciera una operación y dijera 2 por 2, eso sería la entrada. El procesamiento es allá internamente en la computadora, se va a volver a aprender las tablas de multiplicar y va a hacer todo el procedimiento, no lo veo yo, pero a mí me va a devolver el resultado que sería la salida. Y ese sería ya como los tres momentos que tiene el concepto de informática. Entonces, repito, la definición de informática podría ser el procesamiento automático de la información mediante dispositivos electrónicos y sistemas computacionales. Si yo hago la pregunta abierta y ustedes me dejan, por ejemplo, se refiere al procesamiento automático de la información, o me pueden decir, es la ciencia que estudia el procesamiento automático de la información. Esa se las pongo bueno, y esa ya está buena, no hay ningún problema. Entonces la informática podría ser la ciencia que estudia el procesamiento automático de la información. Y ahí tenemos un concepto. Si lo anotaron, qué bueno, para que les vaya quedando de un solo. Luego tenemos otro concepto. La informática está directamente relacionada con la computadora. Aunque en la actualidad nosotros utilizamos otros tipos de dispositivos, la computadora es el elemento principal dentro de la informática. ¿Por qué? Porque es a partir de ella que se generaron, digamos, los demás dispositivos, como en el caso de ahora que tenemos un smartphone, pero ha sido a partir de eso. Pero dentro de la computadora u ordenador, como le conocen en otros países, hay dos divisiones con respecto a los conceptos, y uno es el software, y ese tiene que ver más que todo, uno, con el sistema operativo, que es el software principal, y los demás son programas que nosotros le añadimos a nuestra computadora para hacer, digamos, actividades en específico. Si, por ejemplo, queremos editar un documento, instalamos un editor de texto. Queremos hacer presentaciones, instalamos un programa para hacer presentaciones. Queremos editar fotos, instalamos un programa de editor de fotos. Y así, a medida que nosotros vayamos teniendo una necesidad, así nosotros vamos cargando más y más programas.
¿Cuántos o cuándo deberíamos de parar de instalar programas? Bueno, quizás cuándo deberíamos de parar, quizás no. El problema, lo que tendríamos que revisar es cuánta capacidad tiene nuestra computadora para poder soportar toda la cantidad de los programas que nosotros le vayamos a cargar. Si nosotros tenemos una computadora básica, lo más lógico es tener unos 8 programas ahí para que trabaje muy bien. Ahora, si tiene una computadora potente, con mucha capacidad, pues nunca va a tener problemas, puede seguir instalando y no le va a dar problemas. Pero eso tiene que ver con el software. Entonces, está la otra parte, que es la contraparte de este, que es el hardware. Y esta es la parte que podemos tocar de la computadora. Aquí, por ejemplo, tenemos estos elementos que son, digamos, de la computadora comúnmente que nosotros conocemos, pero todos estos los podemos tocar. O sea, podemos tocar el monitor, podemos tocar el CPU, el case, podemos tocar el mouse, podemos tocar el teclado. Entonces a eso le vamos a llamar hardware. Igual abajo tenemos otros dispositivos que son tangibles. Entonces todo lo que sea palpable para nosotros, palpable significa que lo podamos tocar. Entonces para eso o va a estar dentro de esa categoría. Mientras que lo que no podamos tocar de la computadora y que sea de forma lógica digital, entonces a eso le vamos a llamar software. Y ahí está el sistema operativo, les ponía de ejemplo, está el Office que vamos a ocupar nosotros, están los antivirus y todos los programas que nosotros queramos instalar. Aquí tenemos, por ejemplo, un concepto ya más claro sobre este tema. Vamos a pedir acá ayuda quiero ver, a Kenny. ¿Nos hace el favor de leer, Kenny? ¿Está por ahí, Kenny? ¿Kenny? Buenas tardes, licenciado. ¿Me puede ayudar a leer o está Ahorita. ocupado? Permítame. Ahorita. Muy bien. Hardware. Se refiere a todas las partes físicas de un sistema informático. Todo aquello que se puede ver y tocar. Ordenadores y periféricos. Un sistema informático se compone de una unidad central de procesamiento, entre paréntesis, UCP o CPU, encargada de procesar los datos, uno o varios periféricos de entrada, entre paréntesis, ratón, teclado, escáner, lo que permiten el ingreso de la información, y uno o varios periféricos de salida, tarjeta de red, tarjeta de memoria, los que posibilitan dar salida normalmente en forma visual o auditiva a los datos procesados. Su abreviatura es HW. Muy bien, gracias Kenny, gracias por su participación. Muy bien, Gabriel Montano. Gabriel Montano o Gabriela Montano, perdón. Gabriela Montano, ¿entiende usted cuál sería esa parte de la computadora que puede tocar y cómo se llama? Disculpe. ¿Entiende usted el concepto del que estamos hablando? Más o menos. ¿Qué no entiende? Cuenta. Sobre lo que contiene y, o sea, cómo se puede utilizar. No. Gracias. Hazel. Hazel.
Hola. Que, La misma pregunta, Hazel. ¿la puedes repetir, por favor? Con gusto. ¿Entiende cuál es el concepto entonces del que estamos hablando? Pues sí, un poco. A ver, cuéntenos qué entiende. Lo que entendí que son todas aquellas partes físicas de un sistema informático. Y, Ajá. ¿Qué partes puede tocar entonces? ¿O cuáles partes serían esas? pues prácticamente es lo que es el ratón, el teclado, el escáner, el CPU también. Ajá. Muy bien, gracias. Bueno, Gabriel, ¿le puede ayudar a Hazel, por favor? Gabriel Alejandro. ¿Le puede ayudar a Hazel definiendo qué es el hardware y dando unos ejemplos? El hardware vendría siendo todas las partes físicas de la computadora o ordenador, vendría siendo el teclado, el mouse, la pantalla, todo aquello que se puede tocar y ver. ¿Cuál sería la diferencia con el otro concepto? El software. ¿Correcto? El software vendría siendo como las aplicaciones que tienen los teléfonos, como ahorita lo que estamos utilizando que es Meet, por ejemplo. Ajá, correcto. Correcto. Muy bien. Muy bien, pasamos entonces a la siguiente. Yo lo que quiero es que ustedes vayan entendiendo de lo que estamos hablando, porque nada me sirve estarles pasando tantas diapositivas si ustedes no lo comprenden. Entonces, si ustedes algo necesitan saberlo, me lo hacen, abren su micrófono, me lo hacen saber y con gusto revisamos. Muy bien. Otro dispositivo que es importante, que está dentro de esta categoría del hardware, es el disco duro. El disco duro sirve para almacenar información. Es información masiva la que se guarda ahí. Es como si ustedes tuvieran una memoria USB, pero de mayor capacidad. Ahora en la actualidad prácticamente las memorias USB ya tienen la capacidad igual o mayor a un disco duro, pero cada uno hace función un tanto diferente. ¿En qué sentido? Las memorias USB sirven para guardar información, pero no podría usted cargar un sistema operativo para que funcionara dentro de su computadora, o sea, conectarlo adentro de la computadora y que funcione como un disco duro. Mientras que la función del disco duro es, número uno, almacenar el sistema operativo con el cual se va a trabajar. Si ahí puede estar Windows XP, Windows 7, Windows 8, 8.1, Windows 10, Windows 11. Ese es el primero, es la parte principal que debe de instalarse en el disco duro. Luego vienen toda la información o todos los documentos que usted vaya a guardar. Esos se guardan en el disco duro. Entonces, usted cuando le pregunten, mira, ¿y a dónde se guarda la información o el documento que creaste? Ahí en la computadora. Así dice uno, en la computadora. Pero en realidad se guardan, o sea, ahora ya no van a poder decir tanto así, sino que, ahí está en el disco duro lo guardé. Así tienen que decir ustedes, porque ahora ya saben que internamente hay un aparatito que se llama disco duro y ese guarda toda la información que nosotros tenemos. Luego tenemos otro tipo de disco duro, que es el disco duro externo. Más o menos tiene un tamaño como el de los teléfonos, así, digamos, convencionales que ahora tenemos, de ese tamaño, y tienen capacidades que van desde los 500 gigas hasta los 4, 8, 6 teras. O sea, ahí hay mucha información para poder guardar, mucho espacio. Pero, ¿cuál es el problema de estos dispositivos? Hagan de cuenta que es como si tuvieran una memoria USB, solo que un poquito más grande. ¿Cuál es el problema de estos dispositivos? Que a veces no es que sean malos, sino que el mal uso que nosotros como usuarios le damos, entonces de repente lo botamos, a veces solo lo desconectamos, y eso genera que se den choques internos dentro del disco duro y después pues ya no se pueda guardar. Quizás voy a regresar acá y les voy a explicar más o menos acá en este.
este que está destapado, por ejemplo, si ustedes se fijan, esto es como si fuera un CD o DVD, como le llamamos nosotros, donde oímos de esos donde se oía música, porque ya no se oye ahí. Pero más o menos esta forma tienen los discos duros, y estos discos duros, toda esta platino que se ve acá, son pistas que se van haciendo. Hagan de cuenta que están en un estadio y estas son las pistas donde van corriendo las personas. Miren, aquí, muchas pistas. ¿Qué es lo que pasa cuando, por ejemplo, la computadora está medio arruinada y vienen ustedes y le dan un golpe? Y entonces ustedes dicen que por darle un golpe, tiene maña, dicen, le vamos a dar un golpe y ya va a funcionar. Pero es mentira. Cuando ustedes golpean los equipos, lo que hace es que de alguna manera se van dañando. Funcionan quizás porque algún bicho tienen trabado ahí, por ejemplo, a veces son cucarachas o qué sé yo, que se quedan trabados, y eso genera que no arranque conforme es por la suciedad que tienen. Pero si por ejemplo esto está en movimiento, en constante movimiento cuando está encendido, entonces cuando usted golpea, por ejemplo, la computadora, digamos el armazón que tiene golpea esto, y entonces lo que hace es que como golpea la pista, entonces parte de la pista se daña. Entonces en cada vuelta él va guardando información. Entonces de repente cuando vaya por acá, y si esta pista está dañada y ya le falta un pedazo, o está pelado como le decimos nosotros, de repente esa información se perdió. Entonces la computadora encendió, pero cuando encendió, de repente un archivo que ustedes tenían ahí ya no lo encuentran, y es porque se dañó. O de repente lo encuentran, pero cuando lo quieren abrir ya no se puede. Dice que tiene un error, que se ha movido, cualquier cosa dice, pero es porque se dañó. Y eso pasa porque nosotros dañamos los mismos equipos con los golpes, con las caídas. Por ejemplo, cuando son laptops también, que a veces no tenemos el cuidado y los dejamos caer. Entonces todos estos elementos, digamos, que están en constante funcionamiento, se dañan, porque, insisto, esto está en constante movimiento y usted lo golpea y entonces empieza a moverse para acá y se le empiezan a borrar las pistas, y cuando él va girando ya no encuentra la pista donde estaba la información. Entonces es lo mismo con esto, solo que este está cubierto y aquel está destapado. Luego venimos con las otras, que estas son las más famosas, ¿verdad? Las memorias USB o pendrive. Y aquí hay de diferentes tamaños en capacidades. Hay de 16, 32, 64, 128, 256, 512 y 1 tera. O sea, 1 tera es mucho espacio para poder guardar información. Y si usted solo guarda archivos de Word o cosas así, quizás tendría que tener 2 vidas ahí para poder seguir guardando información, y todavía le alcanzarían si se lo quieren dejar a los nietos para seguir guardando información. Hay mucho espacio ahí, si esos archivos que usted está guardando son pequeños. Ahora, ¿cuál es el problema con el tema de los almacenamientos en la actualidad? El problema es que así como los dispositivos fueron aumentando de capacidad para almacenar, también el contenido multimedia que nosotros utilizamos incrementó de tamaño. Entonces ahora nosotros descargamos un video y antes había un formato que se llamaba, todavía hay, solo que algunos teléfonos ya algo obsoletos lo tienen, que se llamaba 3GP, era el formato. Entonces usted guardaba video y hasta horas, y los archivos eran bien pequeños. Ahora, porque como su teléfono ya guarda en 1080, en Full HD, en 4K, hoy ya hay unos que graban en 8K, entonces obviamente el archivo queda mucho más grande, y entre más grande quede el archivo, pues necesita un dispositivo que pueda soportar también toda esa capacidad del archivo. Con respecto a esto de las memorias, vamos a ver, Anthony Jacobo, Anthony Jacobo, ¿escucha? ¿No? ¿Anthony? ¿Abel Rodríguez? Dígame. Vamos a ver, don Abel Rodríguez, ¿usted tiene alguna memoria USB? Sí, tengo una. ¿De cuánto es la capacidad?
De 8 gigas, De 8 gigas, muy bien. Ajá. Sí, ¿Tiene una memoria USB usted? sí, ¿De cuánto es? 16 gigas. De 16. ¿Y qué marca es? Creo que es marca Sony. Como esa azulita que aparece ahí más o menos. Sí. Ok. Alison, Diana. No tengo. No tiene memoria. No. Pero sí ha tenido alguna. Sí. ¿De cuántas ha sido las que ha tenido? De 8 gigas, sí. De 8 gigas. Sí. Muy bien. Alejandro Murgas. Dígame. ¿Alguna vez se te ha arruinado alguna memoria USB? No, por el momento todavía la tengo buena. ¿Y de cuánto es la que tenés? De 32. De 32. Muy bien, vamos subiendo. Gabriela Montano. Sí. Dígame, ¿usted ha arruinado alguna memoria USB? No. No, nunca. No. Bueno, eso es bueno, que cuidan los equipos. Muy bien, vamos a ver quién más está por aquí. Vale, fíjense con Abel Rodríguez, ¿no nos escucha? Yo sí. Ok, don Abel, ¿ha tenido alguna memoria que se le haya arruinado? La verdad no. No, ok, qué bueno. Vale, les voy a explicar por qué les estoy preguntando esto. Porque fíjense que muchas veces, o bueno, vamos a hacer un ejercicio mejor, vamos a ver. Perdón Hazel, pero es el nombre más fácil que me acuerdo. Entonces, Hazel, ¿cuál es el procedimiento que hace usted para poder guardar un archivo en su memoria USB? Copiar de la PC y pegarla a lo que es la memoria. No le escuché. Copiar y pegar, o sea, de la... No. Y o sea que usted ya tiene la memoria ahí, ¿o cómo? No, o sea, en lo que es la computadora, solo le ingreso en la parte de que trae para meter lo que es USB. ¿Cómo se llama ahí donde le ingresa? Hola, se nos fue Hazel. Entrada USB. Entrada USB, puerto USB, ok, se llama puerto USB. Normalmente nosotros le decimos entrada, pero es un puerto USB. Bueno. Vale, ok, introduce la memoria, dice usted, en el puerto USB. Ajá, ¿qué más? Luego le doy copiar al archivo que yo quiero trasladar a lo que es mi memoria, mi USB. Ajá, muy bien. Y le doy pegar y creo que eso. Se va a la memoria USB y le da pegar. Ajá. Muy bien. ¿Y después qué hace? Verificar si el documento ya está en lo que es la USB. Perfecto, muy bien. Excelente. ¿Qué más? ¿Qué hace después? Pues la verdad, solamente sí. Muy bien. Disculpe, puedo dar la respuesta también. Ah, pues sí. Sería también, como dijo Hazel, verificar el archivo y guardar a una carpeta, se podría decir. Bueno. Ok, muy bien, perfecto. Lo guardo en una carpeta. Muy bien, perfecto. Está muy bien. Abel Rodríguez, ¿qué hace usted cuando ya ha guardado el archivo, así como dijo Hazel? ¿Cuando ya he guardado o cuando ya está guardado? Cuando ya lo he guardado. Ya lo tiene en la memoria USB. Pues para verificarla hay que introducirla nuevamente al puerto. Y ahí se abre lo que es la memoria y verificar si el archivo existe ya dentro de la memoria. Ok, ¿qué más? ¿Está ahí? Sí. Ok, muy bien, gracias.
Juan Francisco. Juan Francisco Orellana. Dígame, ingeniero. ¿Qué más haríamos luego que ya hemos guardado el archivo? Verificar si está guardado. Ok, ya verifiqué y luego ¿qué hago? Ahí no sé, ingeniero. La verdad no sé. Okay, perfecto, gracias Francisco. Gabriela Montano, ¿qué más hacemos? Gabriela la 1, Gabriela la 2. Gabriela parece que se fue. Gabriel, ¿qué más hacemos? Yo, ingeniero. Ajá. Después de verificar que el archivo ya se haya guardado en la memoria, se tiene que desemplear de la computadora. Tal vez te puedes acercar un poquito al micrófono y lo decís de nuevo que no te escuchamos. Después de verificar que los archivos estén guardados en la memoria, se tiene que desemplear de la computadora. Hay una parte abajo donde se le da clic izquierdo y te permite desemplearla, y ahí la puedes sacar del puerto USB. Perfecto, Gabriel, gracias por aclararnos. Por lo que yo entendí es que nadie, o se les olvidó, o nadie hace lo que dijo Gabriel. ¿Y por qué les estaba preguntando yo ahorita si se les había arruinado alguna vez una memoria? Porque quiere decir que han arruinado varias. Porque normalmente hay un paso que se les olvida. Ustedes meten la memoria, guardan lo que tengan que guardar y después, ay, ya voy atrasado, me entró la tarde, qué sé yo, jalan la memoria y se van. Y eso no es así. Y después dicen, ay, es que esta memoria que me vendieron. Y van a reclamar, ustedes, imagínense, la compran en RAF, por ejemplo. Y después van a reclamarle a los del RAF porque les vendieron una memoria y que no servía. Pero es que no fue el problema del dispositivo, fue el problema del uso que ustedes le dan. Porque lo que dijo Gabriel es cierto. Fíjense que por la experiencia que tengo con las memorias USB, las únicas que yo les puedo asegurar que, bueno, al menos las que yo he utilizado y he visto que hacen también, que aguantan eso, son las de marca Kingston. Y de ahí las otras memorias, yo he tenido la oportunidad de comprar una, guardo información, la saco de un solo, así como lo hacen ustedes, y ya no funciona y no evita. ¿Por qué? Porque lo que hacen es ese proceso de desanclar, como dijo Gabriel, o de desconectar la memoria USB, es que cuando usted se va a esa parte, a esa esquina inferior derecha de la computadora, ahí por donde aparece el icono del audio, y ustedes le dan ahí hay un espacio donde ustedes van a darle quitar memoria o algo así, dependiendo la versión del sistema operativo que tengan, así aparece. ¿Qué es lo que hacen en ese proceso? Lo que hacen ustedes es que desconectan o le dicen al sistema que desconecte la energía del dispositivo, de la memoria USB. Entonces cuando ustedes hacen eso, la memoria USB queda desconectada de la energía y ya puede usted retirarla de forma segura. De hecho así se llama, retiro de forma segura. Pero ¿qué es lo que hace o qué es lo que pasa cuando usted la jala y no hace ese proceso? Como no la desconecta de la energía, el sistema operativo en algún momento puede hacer algún falso, algún corto, y ya se le quemó. Entonces la próxima vez que usted quiera meterla ya no la reconoce, o si la reconoce le dice que tiene que formatearla, la formatea y de ahí ya no pasa. Se dañó un espacio de memoria de la memoria USB. Entonces eso que les estoy comentando debería ser como un hábito de todas las veces que usted introduce una memoria USB para que no se le dañe. Insisto, yo lo he probado con las Kingston y las Kingston son las únicas que, no es que me esté pagando el patrocinio de la empresa, ¿no? Pero es la única que he visto yo que aguanta el poderlo retirar de forma así abrupta. Pero porque las memorias Kingston tienen un sistema de seguridad bastante complejo.
que ellas automáticamente se desconectan en el momento que las retiran, mientras que las otras no tienen ese sistema y por eso se queman. Entonces mi recomendación es que ustedes siempre hagan ese proceso, por muy que les cueste o qué sé yo, siempre hagan, porque lo que va a pasar es que, y esto es para la vida, no siempre funciona así, que a usted le ha salido bien algo una vez, no quiere decir que porque lo hizo usted bien, ¿verdad? Entonces si usted, no hombre, mire ingeniero, si yo solo así la he estado retirando, todo el tiempo la retiro así y nunca me ha quemado, ok, está bien, no hay problema, pero va a llegar un momento que se le va a quemar. Entonces mejor hacer las cosas como son. A veces los dispositivos, pues, ¿cuál te puede valer una memoria de 8 GB? Quizás unos $6 o qué sé yo. Tal vez no es la gran cantidad de dinero que se va a gastar, pero el problema es la información que nosotros guardamos ahí. Muchas veces esa información es información tan fidedigna o tan importante que nosotros tratamos de cuidarla a lo máximo, pero se nos olvida que tenemos que guardar primero el dispositivo en el que la estamos guardando. Entonces, esos son como buenas prácticas, le vamos a llamar, así vamos a llamar a ese concepto. Entonces, una buena práctica que desde ahora espero hagan y la vamos a seguir retomando, es que cuando ustedes conecten un dispositivo llamado USB de almacenamiento, porque pueden ser otros dispositivos, siempre hagan el retiro seguro, así como dijo Gabriel, desconectarlo, porque entonces se les puede arruinar. Muy bien, otro de los conceptos importantes de los que estamos hablando es el software. Todo esto que estuvimos hablando ahorita estaba dentro de la categoría del hardware, pero ahora vamos con la parte del software. Que el software, ya dijimos que ¿cuál es el software más importante que hay? Le pregunto a Alejandro Murgas. Alejandro, ¿está todavía por ahí? Sí, dígame. ¿Me escuchó? No, repítame. ¿Cuál es el software más importante? Entiendo. No, aún no comprendo. Hay que estar atento a la clase, Alejandro, es de lo que ya estábamos hablando. Ok, Hazel. Solo por curiosidad, perdón, Hazel, ahorita le hago la pregunta. Solo por curiosidad, no vayan a tener solo abierto la clase y no la vayan a estar recibiendo, porque si no, después pueden revisar la clase grabada. Les digo esto porque ya la experiencia con alumnos que a veces dejan la clase abierta, pero en realidad no están. Solo aclaro. Hazel, la pregunta es, ¿cuál es el software más importante dentro de la computadora? Pues creo que es Ok. ¿No sabes ese? No, la verdad es que no. Muy bien. Gabriel, ayúdele por favor. Hola. Hola. ¿Cuál es el software más importante dentro de la computadora? La verdad es que no recuerdo. Estaba pensando que sería la memoria RAM, pero eso también es parte de la computadora. Disculpe, ¿sería el sistema operativo? Muy bien, aquí Kenny se le adelantó, luego Allison. Muy bien, excelente. De eso importa. Que estén en la clase, o sea, yo sé que quizás están un poco aburridones y todo, pero estén en la clase. Al principio, cuando estábamos hablando del software, les dije que el software más importante
era el sistema operativo. Hagan de cuenta que es como el papá, y todos los otros programas que ustedes instalen en la computadora van a ser los hijos. El sistema operativo tiene muchos hijos, dependiendo cuántos programas usted le instale a la computadora. Entonces, el software más importante en la computadora se llama sistema operativo. Ahí les queda ya para examen. Muy bien. Luego tenemos este concepto que es, pero muy importante también, y es el tema del bit y byte. Aunque se escucha igual, no son iguales. Así como tenemos unidades de medida para, por ejemplo, medir, vamos a ver, vamos a hacer otra prueba aquí, a ver cómo andan. Juan Francisco. Adelante, ingeniero. Dígame una unidad de medida de temperatura. La temperatura. Ajá. No sé. No está, ingeniero. ¿No sabe? No. Ok, perfecto. A ver, ayúdele. Abel Rodríguez, ayúdele por favor. Un grado. Grado, correcto, grados. ¿Qué otro conocemos? Hazel. Grados Celsius. Grados Celsius, muy bien, perfecto. Hazel, ¿qué otro se conoce? Perdimos a Hazel, creo que se nos fue. Muy bien. Kenny, ¿qué otro? Sí. Perdón, licenciado. Grado Fahrenheit. Fahrenheit, correcto, perfecto, así es. Por ahí vamos la cosa. Muy bien, Kenny, no sé si nos está escuchando. Escala Kelvin, dice. Kenny anda bien afilada con las clases, no crean. Ya le vamos a preguntar de los municipios del Salvador también. No, son mentiras. Natalia Flores, ¿me escucha? Natalia Flores. Adelante. Regáleme una unidad de medida de peso. Libra. De peso. Sí, las libras, kilogramos. Las libras, kilogramos, ¿qué más? Gramos, correcto, perfecto. Entonces, así como nosotros tenemos en nuestro sistema diferentes formas de medir diferentes cosas, por ejemplo la temperatura que ya dijeron ustedes, que están los grados, que están los Celsius, que están los Kelvin, están los Fahrenheit, todos esos. También en informática está como digamos la unidad para poder manipular la información, y eso se le conoce como, en este caso, el bit y el byte. El bit es la unidad mínima de información del sistema binario, y por ejemplo podríamos colocar un carácter. Por ejemplo, un bit podría ser una letra, por ejemplo la letra A, ese es un carácter, eso podría ser un bit. Pero un byte podría ser una agrupación de 8 bits, quiere decir que eso ya podría ser como una cadena. Entonces nosotros podríamos decir que si nosotros escribimos, por ejemplo, comida, eso ya sería un byte porque ya sería una cadena de caracteres. Pero entonces, así como hay las otras unidades que ya mencionaron ustedes, en informática las unidades para medir la información la tenemos acá. Por ejemplo, el kilobyte, esta es la nomenclatura. Cada vez que ustedes vean esto significa kilobyte. Está el megabyte, y aquí está cuánto equivale cada uno. Aquí está el gigabyte, que se abrevia de esta forma, y aquí está lo que corresponde. Y aquí está el terabyte, que digamos es como lo último
que conocemos. Obviamente hay otras unidades, pero estas son como las más conocidas. En el caso de las memorias USB, ¿en qué unidades están, Hazel? Creo que es gigabyte. En gigabyte. Sí. Correcto, muy bien. Pero ¿qué otras unidades deberían de estar ahí, Alejandro Murgas? Creo que se fue Alejandro. Alison. ¿Me pregunto otra vez? Ay, Alison, está en clase. Me refería a que qué otras unidades, aparte del giga, podríamos mencionar que están dentro de las unidades de una memoria USB. Ese sí no sé, disculpe. Ok, está bien. Kenny. Se nos fue Kenny quizá. Ok. Muy bien. Las micro SD. ¿Cuál? Las micro SD no entran allí. Las micro SD y las SD entran en un dispositivo de almacenamiento. Pero la pregunta mía era, aparte, por ejemplo, Hazel dice de que la unidad en la que están medidas las memorias USB son los gigabytes, porque por ejemplo ella sabe de que la memoria de ella es de 16 gigabytes, algo así creo que dijo. Pero ¿qué otra unidad de las que se mencionan acá podrían estar ahí? ¿Terabyte? No. Disculpe, ¿puedo? No, kilobyte. Los kilobytes, correcto. ¿Qué otro? Ok, por ahí va la cosa. Vale. Los que pueden estar dentro de esas unidades de medida son estos, los kilobytes, como ella mencionó, pero también los megabytes. ¿De acuerdo? Un gigabyte equivale a 1024 megabytes. ¿De acuerdo? Entonces, si ella dice que tiene las unidades en gigabyte, significa que tiene bastantes megabytes ahí también, y también tiene pues muchos kilobytes. Que ya no puede llegar a tener terabytes, porque los terabytes ya serían 1000 gigas, entonces a eso ya no le alcanza, porque ella solo tiene 16 gigabytes. Entonces, esto lo vamos a seguir discutiendo en otras clases, les voy a seguir compartiendo otros materiales para que ustedes los aprendan. Luego tenemos el sistema operativo. Ya dijimos que el sistema operativo es el software más importante dentro de la computadora, y la función principal del sistema operativo es administrar los recursos. ¿Qué recursos? No solo el recurso de los dispositivos que nosotros conectamos físicamente, sino también de todo lo que tenga que ver con los programas que nosotros instalamos. El sistema operativo es el que se encarga de decirle, a vos te voy a dar 1 giga para que trabajes, a vos te voy a dar medio giga para que trabajes, a vos te voy a tener por acá, a vos te voy a dejar esperando. Todo ese, digamos, administración que se genera dentro de la computadora es gracias al sistema operativo. ¿Quién hace eso? Él también regula el tema de las temperaturas para la computadora, y esto de los sistemas operativos también aplica para los smartphones. El teléfono, por ejemplo, que ustedes tienen, si es un Android, el sistema operativo se llama Android, y es quien administra todas las, digamos, todas las aplicaciones que ustedes instalen, y también todos los dispositivos que ustedes le conecten. Si ustedes conectan, por ejemplo, unos audífonos, es gracias al sistema operativo que lo reconoce. Si ustedes conectan o le colocan una memoria o una micro SD, también. Si le conectan una USB, también.
es el sistema operativo quien administra todos esos recursos. Por eso de repente cuando su teléfono se está calentando, eso es como una advertencia que está dando el sistema operativo que algo anda mal. ¿Qué sistemas operativos tenemos? Aquí tenemos algunos de ejemplo, por ejemplo el Windows 7, hay uno anterior a este que es el Windows XP, que son de los más conocidos. Windows 7 ha sido uno de los mejores, sigue siendo uno de los mejores. Windows 8 evolucionó un poco con la interfaz, pero 8 y 8.1 han sido como un poco de los malos que han habido. Ya Windows 10, digamos que hicieron como una copia de este, de lo bueno que tenía este, le agregaron otras cosas. Y de ahí tenemos pues otro sistema operativo que está ahorita, que es el Windows 11, es el más actualizado. Pero el problema de Windows 11 es que no lo van a poder instalar en todas las máquinas porque solo se puede instalar en máquinas que sean un poco actualizadas, que tengan un poco de tecnología actual. Entonces, de forma manual quizás sí vamos a poder instalar el 11, pero de lo contrario no se va a poder. Pero estos son sistemas operativos. Y me pueden preguntar, ingeniero, ¿y cuál es el que vamos a ocupar nosotros? ¿Cuál es el que vamos a aprender? Vamos a aprender a utilizar Windows 10 en este curso. Windows 10 Pro, o sea, el profesional, ese vamos a utilizar. Por si no lo tienen, pues pueden ir buscando ya también, hacer una actualización para él. También dentro de esa categoría del software tenemos el antivirus. Y los antivirus, pues como ustedes ya saben, sirven para podernos proteger de los virus que hay. Y en esto de los virus, podríamos pasar un curso entero hablando de virus porque son miles de formas que nos pueden atacar un virus, categorías, etc. Y historias también que podemos contar acerca de los virus. Hay de diferentes tipos para diferentes funciones, etc. Esto pues ahí lo leen un poquito más ustedes. De hecho les voy a dejar una tarea después de esto, así que no estaría de más que se den una leidita a esta parte. Y aquí por ejemplo les tengo algunos ejemplos de los que son los antivirus, o sea, es como la medicina para contrarrestar los virus. Aquí tengo el Kaspersky, el McAfee, el Norton, el Panda, el ESET, el AVG, el Microsoft Security, el Avast, el Comodo y el Avira. Y me preguntaron ustedes, ¿y cuál es el mejor para utilizar? Pues fíjense que para utilizar, por la experiencia, solo estos consideraría yo que son como un poco más eficientes, el Kaspersky y el ESET. Los otros, el problema es que son buenos, pero necesita como un equipo más potente. Entonces a veces, acuérdense que nosotros los mortales tenemos a veces equipo que no es tan potente, entonces necesitamos un software que los proteja, pero a la vez no los termine consumiendo toda la memoria de la máquina. Entonces estos son buenos, la verdad, los dos son buenos. Si me preguntan cuál es el que desearía ocupar yo más, sería este, porque el ESET, porque consume menos recursos y al final hace lo que tiene que hacer, que es proteger. Y si ustedes me dicen, ¿y cuál es el mejor y por qué? No hay, la verdad, seguros nunca están con el tema de los virus, es para nada. Pero sí es necesario instalar uno porque no es lo mismo recibir un virus a tener una infinidad de virus metidos en su máquina, ¿verdad? Entonces, al menos si usted tiene instalado el antivirus y se le pegan los virus, pues el virus le va a poner como una vacuna al virus que se le pegue y ya no va a poder hacer nada, aunque ahí lo tenga guardado. Entonces, eso es más que todo con respecto a los antivirus. Luego tenemos este tema que es bien importante y con este vamos a ir terminando, y es el tema de los navegadores y los buscadores. En el caso de los navegadores, quiero que les quede claro que los navegadores son programas. Aquí tenemos algunos ejemplos: Internet Explorer, Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome, Safari. Estos son algunos ejemplos de navegadores. Pero también están los buscadores, y los buscadores son sitios que nosotros accedemos a ellos por medio de estos para poder buscar información. Por ejemplo, yo puedo descargar Firefox en la computadora y dentro de Firefox, cuando ya lo he instalado, digitar en la barra de direcciones www.google.com
y ahí hacer la búsqueda de lo que yo necesito. Entonces, hay que entender esta diferencia entre navegador y buscador. El navegador es un programa y el buscador es un sitio que nos ayuda, o un motor de búsqueda, como se le conoce, para encontrar la información de una forma más rápida. Eso lo vamos a terminar de ver en la próxima clase. Voy a dejar de compartirles y tengo un pequeño espacio de 2 minutos para preguntas que ustedes tengan respecto a la clase o con cualquier otro tema que ustedes desearían preguntar. Así que dejo abierto las preguntas. Ingeniero, una pregunta. ¿Y los core qué significa? ¿Core 7, Core 25 qué significa? ¿Es un software también? Don Abel, si puede apagar el micrófono para contestarle a Francisco. Ok, gracias. Fíjese, don Francisco, que en el caso de los core significa, más que todo eso está orientado al tema del hardware, y eso significa, son los microprocesadores. Si ustedes me preguntan, mire ingeniero, y para recibir este curso, por ejemplo, ¿qué computadora considera usted que es mínima para poderlo recibir? Pues yo le diría de que necesitarían por lo menos un i3, un Core i3. Core significa que es como la versión Core i5, Core i7, Core i9 y así va la cosa. Pero esos son los microprocesadores, o sea, es la velocidad que tiene su computadora para poder procesar la información. Entre más grande es el número, por decir así, pues más rápido va a ser el procesamiento que va a tener la computadora. En este caso, un i3 ya sería un poco bueno para poder trabajar. ¿Otra pregunta? Ingeniero. Dígame. Por ejemplo, yo que estoy desde una Mac. ¿Está desde una Mac? Sí. No le escuché muy bien, Gabriel. ¿Me repite, por favor? Estoy desde una computadora Mac. Pues eso no hay problema, no hay ninguna diferencia. Nosotros lo que les vamos a enseñar aquí, en este caso, es ofimática, así que lo que tendría que sí usted tratar de instalar sería el Office, por lo menos el Office 2016 en adelante. Pues en el caso del Windows, pues prácticamente el Windows 10 se lo va a perder porque ya tiene un sistema operativo y no es Windows el que tiene instalado, obviamente. Disculpe, la computadora que tengo yo es la que dieron en el gobierno, así que yo ya le instalé Windows 11, entonces no sé cómo haría ahí. Pues no hay ningún problema si tiene el Windows 11. Lo único que va a cambiar es, digamos, van a ser las clases que vamos a dar de la introducción al Windows 10. Pero de ahí por lo demás, lo que tiene que instalar usted sería el Office 2016 en adelante. Bueno, gracias. Para servirle, ¿otra pregunta? Ingeniero. Dígame. Con respecto a las clases, solamente por el día de ahora, ¿iba a ser a las 3 o todos los sábados? Por el momento así se van a quedar. Si Ok. hay algún cambio, yo me comprometo con tiempo a avisarles para que ustedes estén pendientes del cambio. De hecho, eso, aprovechando que lo que pregunta don Abel, también quiero decirles que estén pendientes de la plataforma, porque se recuerdan que el otro sábado creo que es 6 de agosto y lo más probable es que sea asueto nacional. Entonces, lo más lógico sería que no vamos a tener clase. Pero ustedes estén pendientes de la plataforma porque ahí les voy a dar como, digamos, la notificación oficial de que no va a haber clase.
Y también les voy a agregar un material ahí para que revisen y no nos retrasemos tanto con la pérdida de esa clase. Ok. De acuerdo, de acuerdo. Muy bien. ¿Otra pregunta? Muy bien, si ya no hay más preguntas, entonces nos vemos la próxima clase, digamos mejor, porque no sabemos si vamos a vernos el sábado, pero si no, nos vemos en la próxima clase. Espero les haya servido esto y traten por favor de revisar los materiales que les voy a compartir posteriormente. Revisen esta clase grabada, revisen las diapositivas que les voy a compartir después también. Y cualquier otro material, por favor, siempre estén pendientes de la plataforma. Así que nos despedimos y nos vemos en la próxima. De acuerdo, de acuerdo. Feliz tarde a todos. Gracias. Bueno, gracias a Dios. Adiós, Hazel.